Querida familia y amigos que nos acompañan y que nos siguen a través de internet y las redes sociales, ¿cuál será la promesa más poderosa que Dios ha dejado para sus hijos? ¿Cuál será la promesa más poderosa? La respuesta nos las da el Hijo de Dios en Mateo capítulo 21, verso 22. Mateo capítulo 21, verso 22. Jesús dijo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibirán. Jesús dijo todo, y todo es todo. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. ¿Te puedes imaginar la magnitud de las palabras de Jesús? Que el mundo pueda ver nuevamente todo el poder de Dios a través de nuestras vidas, a través de su amada iglesia. Todo el poder de Dios. ¿Qué problema podrá ser tan grande para Dios? Algunos afirman que la reina de Inglaterra comentó durante la Segunda Guerra Mundial: temo más a un ejército orando de rodillas que a un ejército militar. ¿Por qué? Porque la oración, cuando está acompañada de fe, todo lo puede llegar a mover montañas. No importa la situación que estemos atravesando en casa o nuestra situación personal, cómo te sientes en lo más profundo de tu corazón, cómo están tus hijos, cómo están tus nietos, cómo está tu trabajo, qué problemas estás atravesando, o los jóvenes en sus escuelas. Pues en Dios hay respuestas, y en este versículo Jesús nos deja la clave para tener garantía de respuesta, para que toda oración sea contestada. Y todo lo que pidas en oración, para empezar, querida familia y amigos, ¿a quién le tenemos que pedir? ¿A quién le tenemos que pedir? Hay personas que dicen: pues no importa a quién dirija mi oración, pues todas llegan a Dios. Y hay personas que le piden al cosmos, le piden al universo. Hay otros que le piden a la madre tierra cuando tienen cosechas en puerta, le piden a la madre tierra. Hay otros que le piden a los ángeles. Hay rezos de ángel de la guarda, mi dulce compañía. ¿Qué más sigue? Que bien saben, que bien saben. Hay otros que le piden a las personas que están en el cielo. ¿A quién le tenemos que pedir? Por eso en el Salmo 119, 105 dice el Señor: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a nuestros pies su palabra. Por eso en la Biblia podemos encontrar todas las respuestas. ¿Sabías que Jesús mismo nos enseñó cómo debemos orar? Jesús, Dios hecho carne, para que todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibas. ¿Cuánto tiempo estás orando? Ya tienen algunos rodillas de elefante, ya todas arrugadas, y se la pasan semanas, meses, años y no pueden ver respuestas. Jesús, que no miente, prometió todo lo que pida mi iglesia que amo con todo el corazón, todo lo que pidan creyendo, lo recibirán. Jesús nos deja la clave para tener una oración poderosa. Jesús nos enseñó a quién debemos de orar. ¿Me pones por favor Mateo capítulo 6, verso 9? Promesas de Dios cumplidas, que la tierra se mueva a través de las oraciones de su pueblo. Mira, ¿a quién le tenemos que pedir? Le llaman algunos
el modelo de oración universal. Algunos le llaman el Padre Nuestro. Fue Dios mismo hecho carne enseñándonos esta verdad. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿a quién le tenemos que pedir? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿A quién? Hay que pedirle exclusivamente a Dios. Recuerda que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los tres son uno. Y algunos le piden a personas que están en el cielo porque creen que ellos interceden por nosotros. Personas que están arriba en el cielo pueden interceder por nosotros. Algunos le llaman protectores de algún pueblo, de alguna ciudad. La Biblia también nos muestra la respuesta. En Primera de Timoteo, por favor, capítulo 2, verso 4 primeramente y después el 5. Primera de Timoteo, capítulo 2. Mira lo que hay en el corazón del Señor. Dios no quiere que ningún hombre, que ninguna mujer se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad está en su palabra. Verso siguiente. Mira lo que dice este versículo. Hay un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son uno. Hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intercesor, un solo puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es el único intercesor ante el Padre. Así enseña la palabra de Dios. Nadie puede interceder por nosotros. No debemos de orar a los ángeles, tenemos que orar a Dios, y Dios es el que mueve a un ejército celestial para poder cubrir tu casa, tu matrimonio. Dice el Salmo 91, para muchos la oración de protección más poderosa que tenemos como creyentes. El Salmo 91 verso 11 dice que Dios a sus ángeles guerreros poderosísimos manda acerca de nosotros para que nos guarden en nuestros caminos. Verso siguiente, por favor. En las manos, mira, te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles obedecen solamente la voz de Dios. Nosotros tenemos que pedirle exclusivamente a Dios, y nadie puede, a lo mejor fueron hombres muy buenos que están en el cielo, nadie puede ayudarnos en esta tierra. El único que puede ayudarnos es nuestro Dios. Regresamos a Mateo capítulo 21 verso 22, por favor, porque aquí Cristo deja la clave para que tengamos una oración poderosa, garantía de respuesta. Todo lo que pidan en oración, ya vimos que bíblicamente tenemos que levantar oraciones a Dios. Al único es a Dios. Todo lo que hay que hacer es pedirle al Padre en oración. Yo sé que todos tienen una definición de qué es oración, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es oración? Esta palabrita que ven, oración, es la palabra griega. Recuerdan que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es la palabra griega prosegí. Mira qué interesante, porque Dios dijo: todo lo que pidas
al Padre en oración. Que la oración de fe pueda ayudar a tus hijos, pueda ayudar a tu matrimonio, pueda ayudar en tu problema. Hay que hacer las cosas como Dios dice. Hay que comprender qué es la oración. Esta palabrita prosegí, oración, viene de dos palabras griegas. Número uno, pros, que significa, mira qué interesante, para que comprendamos lo que significa hacer oración. Viene de una palabra llamada pros, que significa intercambio, intercambio. Y por otra palabra, evji, que significa oraciones o frases. Oración es intercambiar frases, intercambiar ideas, palabras. Esto nos habla de una comunicación real con Dios. Lo que tenemos que hacer es que haya una retroalimentación de Dios para nosotros, que haya respuesta de Dios para nosotros, para que no se convierta en un monólogo. Hay personas que levantan rezos delante de Dios, mientras que sabemos, porque así lo enseñó Jesucristo en Mateo capítulo 6 verso 7, que cuando oremos no debemos de usar repeticiones. La palabra oración nos habla de intercambiar frases, de intercambiar ideas con Dios. Debemos de desarrollar una amistad tan profunda, porque si debe de haber una comunicación donde hay una retroalimentación de parte de Dios. Yo hablo delante de Dios, pero Dios también responde. Tenemos que aprender, familia y amigos, a escuchar la voz de amor del Señor, para que realmente se convierta en una oración. Porque si solamente estamos hablando, pero no discernimos, no damos oportunidad, no hemos desarrollado la habilidad de escuchar la voz de Dios, esto que hacemos no es oración. La oración es intercambiar ideas con Dios mismo. ¿A poco Dios puede llegar a hablar? ¿Me pones Juan 16 verso 13? Por supuesto que sí. Pero hay que desarrollar esa amistad. Oración nos habla de proximidad, de cercanía, de estar verdaderamente al lado de Jesús, de conocerle. Mira qué dice este versículo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mira, hablará. Dios habla en nuestros días. Hay personas que han orado por años y no han podido aprender a escuchar la voz de Dios. No es oración lo que han hecho. El orar es proximidad. El orar es tener una conexión profunda, es una relación viva con Dios mismo a través de Jesucristo. Esto es posible. Pero para que podamos orar, tenemos que no ser un seguidor de lejos, como dice la palabra de Dios. Dios no quiere relaciones superficiales con la iglesia, contigo, conmigo, con todos nosotros. Dios quiere desarrollar una amistad profunda. Él hizo todo. El anhelo de Dios es estar cerca de ti, es que dentro de tu corazón puedas comprender quién es Dios. Dios está en busca de hombres y mujeres conforme a su corazón, que piensen como Dios piensa, que sientan como Dios siente, para que su oración sea poderosa. Pero necesitamos una amistad con Él, y no puedes desarrollar una amistad con alguien que no conoces. Por ejemplo, un matrimonio. ¿Ustedes creen que un matrimonio se pueda dar con personas que no se conocen? Con personas que de repente te le encuentras ahí en el transporte público, por ejemplo. ¿Y eso cómo te llamas? María. ¿Nos casamos? Bueno, ya te casas, ¿no?
Pues eso no se da. ¿Por qué? Porque debe de haber un tiempo de calidad, un noviazgo, le llaman noviazgo, que puede ser en Dios una relación en santidad, donde se conocen, donde platican, donde puede haber una amistad, una cercanía. Eso necesitamos desarrollar con Dios. Por eso nuestras oraciones muchas veces no salen del techo. Por eso pueden pasar años y años y no recibes la respuesta. Oración es amistad profunda, entrar a la casa con Jesús. Muchas personas seguían a Jesús, pero pocos entraron a la casa con Él. Pocos le preguntaban ya a altas horas de la noche: Jesús, ¿qué quisiste decir con esta parábola, con esta enseñanza? Y a ellos, solo a ellos, les revelaba los secretos del reino de los cielos. Y es que es lógico. Dios no va a poder hablarte de una manera clara si estás muy distanciado de Él, si realmente no hay una amistad con Él. Y muchos pueden pensar: pues yo amo a Dios y yo estoy muy cerca de Dios, yo tengo una amistad genuina con Dios. ¿Sabes cómo puedes saber qué tan cerca estás del corazón de Dios? En el amor que le tienes a tu esposa, en el amor que le tienes y que lo demuestras. Porque hay a lo mejor maridos o mujeres, esposas que dicen: ay, es que yo quiero mucho a mi esposa, yo la amo con todo el corazón, pero tu esposa no siente ese amor que dices que le tienes a ella. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de Dios? ¿Qué tan cerca estamos de Jesús? ¿Realmente hay una amistad con Él para que podamos conocerle, para que podamos desarrollar ese discernimiento para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Depende, lo puedes ver en qué tanto amor tienes con los demás en tu casa, con tus hijos, con tus nietos, con el amor que tienes a las personas que nos rodean en el trabajo, en camino a la escuela, los jóvenes, en el salón de clases. ¿Qué tanto amor tienes por los demás? Dios nos habla, Dios nos dice que tenemos que ver también por los necesitados, que tenemos que apoyar a las misiones para que más personas puedan conocer del Señor. No tenemos que fallar con el diezmo que es de Él para que su obra continúe. Pero ¿qué tamaño de amor tienes por los demás? Los ves allá afuera y ¿qué haces con ellos? Los invitas a la iglesia, traes algunos volantes de la iglesia, volantes que traigan una palabra de Dios para poderlos invitar y para que tengan la misma bendición que nosotros de conocer a Jesús. Está pasando el tiempo y ¿qué hace la iglesia del Señor? Pero creemos que estamos tan cerca de Él. Dios quiere arreglar todas las cosas en tu vida. Dios quiere que obtengas una sanidad completa, una sanidad del corazón, que cuando la iglesia ore, la tierra tiemble, el poder de Dios fluya como hace 2000 años. En la época apostólica, en los primeros seguidores de Jesús, cuando ellos oraban, la tierra se movía. Cuando ellos oraban, el poder de Dios fluía. Las personas todas eran sanadas. Hasta los muertos salían de sus tumbas. Era impresionante el poder que había a través de la oración. Pero necesitamos orar como el Señor lo pide, una relación profunda, una relación viva, para que a través de ese tiempo de calidad con Dios tú te puedas conectar en segundos con el cielo, puedas aprender a escuchar la voz de amor del Señor a través de su Espíritu. Como dice su palabra, el Espíritu nos habla y nos muestra todas las cosas. Pero hay que desarrollar una amistad profunda y para eso se requiere de tiempo. Se requiere de dar el primer lugar a Dios, buscarle con todo el corazón,
para que nuestra oración tenga respuesta. Y es por eso, familia, amigos que nos siguen a través de internet y las redes sociales, es por esto justamente por el cual Dios permite que estemos atravesando por diferentes clases de pruebas. Es justo por esto, porque Jesús no quiere una relación superficial contigo. Jesús quiere llevarte a un nivel superior de comprensión, de reconocimiento de su presencia. Como lo cantábamos hace ratito, mis ojos verdaderamente miran a Dios que siempre está conmigo. Pero Dios permite las pruebas, porque a través de las pruebas, a través de las dificultades, muchas veces Dios llega a hablar a nuestro corazón. No es lo mismo cuando un hijito chiquito en casa está enfermo. Mamás que me escuchan, cuánto amas a tus hijos, a tus hijas. Imagínate que tu bebito está enfermo, está postrado en cama, están llevando al hospital. ¿Cómo ora una mamá que ve a su bebito enfermo? Yo creo que sí, se va a poner de rodillas y va a clamar, y también el papá que está en ese lugar van a doblar sus rodillas y van a clamar, desgarrar su corazón delante de Dios. Así oras por los demás, por las personas que ni siquiera conoces. ¿Cuántas familias al otro lado del mundo, en Ucrania, se quedaron sin su hogar? Están viviendo en sótanos, sin agua potable, sin alimento suficiente. ¿Cuántas veces has orado por ellos? ¿Cuántas veces? Y decimos, ay, mira, es que ora por tal hermanita que tiene un problema, y ora rápido porque se están enfriando las tortillas. ¿Cuántos se ponen de rodillas? Padre, somos un cuerpo y nos dolemos, Señor, y como si el enfermo estuviera postrado en mi casa, yo oro de esa manera, Padre. Eso es tener el corazón como de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres de acuerdo, conforme a su corazón. Así a través del amor que le tenemos a los demás, así se demuestra qué tan cerca estamos del corazón de Dios, qué tanta amistad tenemos con Él. No nos ponemos a orar solo para pedirle cosas. Ahora, Padre, yo vengo delante de ti porque quiero conocerte, y nos volvemos expertos en los evangelios. Jesús dijo en una oración que está en Juan 17, verso 3, con sus amigos, pocas horas antes de ser entregado a las autoridades judías y romanas para ser crucificado. Jesús hablando con el corazón, hablando a cada uno de nosotros este día. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Habrá vida, no son palabras filosóficas, poéticas, es la verdad. Dios prometió el Hijo de Dios Santo, afirmando, hablando con el corazón en esa última noche. Esta es la vida eterna, vida en abundancia es lo que Dios ofrece a partir del día de hoy. Si decides creer en mí con todo el corazón, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios no quiere una relación superficial contigo, porque hay un plan hermoso que Dios dice cumplirás en esta tierra. Y como Dios tiene puestas todo en nosotros, toda la confianza en su amada iglesia, por eso Dios permite las pruebas, porque a través de las pruebas Dios habla a nuestro corazón. A través de las pruebas nuestro corazón se sensibiliza a Dios, se enternece, vemos las cosas desde otra manera. Nuestra vida ya nunca más va a ser igual, como le pasó al siervo Job.
después de las pruebas tan fuertes que atravesó en su vida. En Job 42, verso 5, Padre, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como lo hemos cantado, santo, santo. Mira esta revelación de la presencia de Dios, como lo tuvieron grandes hombres, grandes mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento. Santo, santo, tu presencia, Señor, es ahora mi hogar. Tu presencia respiro. Me imagino al dulce cantor en Israel, el rey David. Tenía un plan y un propósito muy grande de parte de Dios, pero tuvo una vida llena de quebrantamiento. David fue despreciado y rechazado desde chiquito por su padre. Fue despreciado por sus hermanos. Fue despreciado por el rey Saúl, el primer monarca que Dios levanta sobre todo Israel y sobre todo Judá. Fue despreciado por el pueblo, inclusive por su esposa, por su propio hijo Absalón. Tuvo que experimentar una situación complicada desde chico. Él estuvo al servicio de su padre, cuidando las ovejas de su padre, de su familia. ¿Te puedes imaginar David de jovencito cuidando las ovejas de su padre, enfrentándose a leones? ¿Quién se podrá enfrentar aquí entre nosotros y los que nos siguen a través de internet, redes sociales? Enfrentarse ante un león. Su rugido se oye a 8 kilómetros de distancia. El león ruge y todos los animales se esconden, todos le tienen miedo. Ahora, ¿puedes creer David siendo un muchachito enfrentándose a leones que querían lastimar a las ovejas que su padre, le había encargado? Ahora dejamos el ejemplo del león. David también enfrentó a osos. Te lo cambio para que veas que soy buena onda, que sea más fácil. No te vas a enfrentar ante un león. Piensa en sus colmillos de un león salvaje. Ahora, mejor te enfrentas a un oso de unos 700 kilos, con unas garras de 6 centímetros. ¿Qué? Impresionante, ¿verdad? Pero puedo imaginarme a David siendo jovencito a la sombra de un árbol en las montañas en Belén, escribiendo el Salmo 23 después de ver el poder de Dios. Es que su presencia, la presencia de Dios era el hogar de David. Él decidió tener esa relación tan profunda, tan personal. Él no decidió amargarse con todo lo que experimentó en su vida. Él le dijo a Dios: Padre, tú tienes un propósito eterno, superior, que quieres que yo cumpla en esta tierra. Él se acercaba y, como dice el Salmo 71, Dios era para David como una roca de refugio a la cual acudía constantemente. Padre, cuando mi fuerza me abandone, tú no me desampararás, Señor. Seré ungido con aceite fresco. Salmo 92, verso 10. Y David, después de tener estas confrontaciones contra leones, contra osos, y cómo Dios le daba la victoria, porque para David Dios era una completa realidad en su vida. ¿Qué es Dios para tu vida? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Hacemos planes para el día de mañana y en un mes, y vamos a comprar y vamos a salir. Y si Dios dice: hoy es el día en que estarás delante de mi presencia de otra manera, ¿qué cuentas le vamos a dar? Nuestra vida está en sus manos.
Después de tener estas confrontaciones y después de enfrentar a ese paladín filisteo Goliat, el ejército de Israel, un ejército especializado en la guerra, en el combate, tenían pavor, tenían miedo tan solo de escuchar a Goliat. Pero viene un jovencito que sí tenía una escuela del Espíritu Santo, una escuela allá trabajando en las montañas en Israel, viendo cómo Dios podía librarlo ante las garras de un león, ante la fuerza de ataque de un oso, y por eso él veía a Dios por encima de cualquier situación, por encima de cualquier problema. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo delante de ti en el nombre de Dios de los ejércitos, los escuadrones de Israel. Si Dios pudiera hacer un milagro en nuestro corazón, abrir nuestros ojos del corazón, nuestros ojos del espíritu, y pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos un ejército poderoso, celestial, de ángeles cuidando nuestra vida, cuidando nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestras pertenencias. Es que así son las cosas en el mundo espiritual, más están del lado de nosotros. Nosotros tenemos la victoria en Cristo para David, porque David pasó tiempo de calidad conociendo a Dios, estableciendo una relación profunda. Por eso Dios escuchaba a David. Sí tuvo que pasar por pruebas complicadas, y después de esas pruebas, como Dios le daba la victoria. Me lo imagino a la sombra de ese árbol, en esos campos hermosos en Israel, escribiendo, por ejemplo, el Salmo 23. Después de la prueba, después de la situación, enfrentando poderosas amenazas, como Dios puede darte la victoria gracias a esa entrega, gracias a ese compañerismo, gracias a esa fe. Escribiendo, verdaderamente, Dios es mi pastor, nada me faltará. Viendo a esa ovejita que estuvo a punto de ser despedazada por un león, abrazando a esa ovejita y diciéndole: yo soy tu pastor, como Dios es el mío. No tenemos por qué tener miedo, por qué tener temor. Eso es amistad, eso es relación profunda. Así como grandes hombres o como Moisés, por ejemplo, un hombre que también sufrió desde muy chiquito. Cuando era un bebé regordete, a los 3 meses de vida ya querían matarlo. En Egipto lo tienen que esconder, tiene que ser desprendido de su madre desde pequeñito, y es adoptado por la hija del faraón egipcio. Y después de tantas pruebas, pasaron años. Sí, Dios le dijo que tenía un plan que cumplir, pero tuvo que pasar Moisés 40 años en el desierto, sufriendo, pero también aprendiendo, no amargándote, no haciéndote un lado. Es sufrir y aprender, es sufrir y sensibilizar tu corazón, es sufrir y ser transformado por el poder de Dios, amar cada día más y más a las personas que nos rodean. Y cuando Moisés, te lo puedes imaginar, con miles de personas saliendo de Egipto, de la máxima potencia mundial de aquel tiempo, y van saliendo y ven el mar enfrente de sus ojos, y de repente escuchan ruido de guerra, alaridos de guerra, un fuerte galope. Voltean todo el ejército egipcio que venía para acabar, para destruir a todos los ancianitos, a los niños, a todo el pueblo de Israel, que venían de sufrir 430 años de ser azotados, de esclavitud terrible por los egipcios. Imagínate el corazón de todas las madres, de los padres, de los hijos, al ver el ejército de egipcio y el mar. No tenían escapatoria posible. ¿Qué fue lo que dijo Moisés?
Me lo ponen por favor, Éxodo capítulo 14, verso 14. Mira la fe que tenía Moisés. Después sí, pasó una escuela, y pasó en la escuela del quebrantamiento, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, entonces Dios se hace fuerte en nosotros. Y Moisés les dice: no tengan miedo, a todo el pueblo de Israel, Dios peleará por ustedes, por nosotros, ustedes podrán estar tranquilos. Verso siguiente, mira, Moisés empieza a arrodillarse, iba a clamar a Dios para que Dios pudiera darle la victoria. Y mira la respuesta de Dios. Dios le dijo: ¿por qué, Moisés, estás clamando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y más adelante dice la escritura, y la gente estaba con Dios, estaba Moisés hablando, y Dios le dijo: marchen, extiende ahora, levanta ese báculo, extiende tu brazo y verás la gloria de Dios. Entonces fíjate, la fe, esa entrega. Moisés tuvo que pasar tiempo para poder tener esa comunión con el Señor. Y Dios le dice: ha llegado el momento de ver mi gloria. Ha llegado el momento que veas que el brazo de Dios no se ha cortado para ayudarte. Sabemos que estamos atravesando situaciones difíciles en nuestras vidas. Dios lo sabe, pero como somos hijos de Dios, Dios las permite por amor, porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere sensibilizar nuestro corazón. Dios no quiere una relación superficial contigo. Por eso Dios permite las pruebas. El apóstol Pedro escribió: si es necesario, tendrán que pasar por diversas clases de pruebas. Porque así como la fe, así como el oro se prueba por fuego, se pule, se quitan las impurezas a través del fuego, a través de esos hornos tremendos para sacar la pureza de este metal precioso. De la misma manera será con nuestra fe. Tiene que ser metida en esos hornos. ¿Para qué? Para quitar toda impureza y para que decidamos tener una relación profunda con el Señor. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Regresamos para terminar nuestro versículo, Mateo 21, verso 22, por favor. Mateo 21, verso 22. Y todo lo que pidas, Jesús lo prometió. Jesús, que te ama, que quiere que haya respuestas en tu matrimonio, que todo cambie, que sea rápido, que haya respuestas poderosas. Hay que tener una relación especial con Él. Eso se llama oración. Un intercambio de ideas, de palabras. Desarrollar el corazón de Cristo en nosotros, que se aprecie más en el amor hacia los demás. Y todo lo que pidas en oración, número 2, dice el Señor, creyendo lo recibirás. Esta palabra creyendo viene de otra palabra llamada pistis, que significa, o que se tradujo en nuestras Biblias como fe. Como fe. Hay que tener auténtica fe. Familia, amigos, la fe va más allá de una sencilla creencia. Tú puedes decir que crees en Dios, que crees en Jesucristo, pero la fe va más allá. La fe es reconocer la gravedad del pecado y decidir cambiar de corazón. Eso la Biblia le llama arrepentimiento. Eso es fe. Eso verdaderamente hace que tu oración pueda mover montañas. La oración de fe, la fe. Sabemos, Padre, la gravedad del pecado. Sabemos también, Señor, que debemos de cambiar de corazón. Y también la auténtica fe reconoce el poder de la cruz. ¿Por qué? Porque si hace 2000 años, en el primer siglo de la era cristiana, la cruz era algo maldito. La cruz solo representaba muerte y desesperación. Ni siquiera en el pueblo romano se podía hablar de la cruz, destinada para los peores criminales. Pero ¿por qué vemos en la Biblia que a la cruz
la veían los grandes seguidores de Jesús de manera diferente, como Pablo, el que Dios utiliza para escribir prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. En Gálatas 6, verso 14, Pablo dice: si en algo me glorío, es en la cruz de Jesús. Pablo pudo gloriarse en muchas cosas. Él fue un gran misionero. Él fue el primero que decidió sacar las enseñanzas de Jesús donde ninguno se atrevía. Era impresionante la opresión romana de aquel entonces. Ante Nerón, emperador romano, cuenta la historia secular que los cristianos tenían que estar escondidos en cuevas, catacumbas. ¿Por qué? Porque los cristianos eran muertos para entretener al pueblo, eran devorados por los perros en sus circos que tenían para entretenimiento del pueblo. Los cristianos servían como iluminación en la noche. Les prendían fuego como antorchas. ¿Te puedes imaginar lo que vivieron los primeros seguidores de Jesús? Pablo, cuando ninguno se atrevía, él decidió sacar la enseñanza de Cristo, la verdad, porque el evangelio no es religión, el evangelio son buenas noticias. Y por eso, como vemos en este versículo, si en algo Pablo se gloriaba, siendo un poderoso apóstol, misionero, con una fuerza de parte de Dios para hablar de Jesús, si en algo el apóstol se gloriaba, era en la cruz de Jesús, porque la sangre de Jesús verdaderamente nos limpia de todo pecado. El amor de Dios, mamá que me escuchas, cuánto amas a tu hija, cuánto amas a tu hijo, papás que también tienen la bendición de tener a un hijo en casa, cuánto amas. Mira, no quieres que ni le dé el aire. Imagínate a Dios. Si Dios es amor, la esencia de Dios es amor, porque de tal manera amó Dios tu vida, mi vida, que decide entregar la vida de su único hijo por ti y por mí. No hay evidencia de un amor más grande. Yo no lo puedo comprender. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Jesús por lo que hizo en la cruz por mí. Por eso, para Pablo, él se gloriaba. ¿Por qué? Porque él vivió alejado de Dios. Él creía que hacía un servicio a Dios, persiguiendo a la iglesia. Él era religioso, él era fariseo de fariseos, pero no había podido orar verdaderamente a Dios, no había podido escuchar la voz de Dios, no había podido tener una relación auténtica con Dios. Pero Dios vio su corazón y Dios le concede el arrepentimiento, y por eso se levantó un gran apóstol predicando el evangelio, la verdad de Dios. La sangre de Jesús es suficiente. No importa lo que hayas hecho, importa la decisión que tomes a partir de hoy. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay respuestas a través de la fe en su sangre. Por eso la auténtica fe es comprender la gravedad del pecado. No vas a poder orar con fuerza espiritual si no estás cerca del corazón de Dios. Hebreos 12, verso 14: si no sigues la santidad, nunca podrás ver a Dios. Hay que decirle no al pecado. Hay que ver la gravedad del pecado. El pecado te debilita, el pecado te desgasta, el pecado lastima tu vida, el pecado te ata, el pecado te esclaviza, el pecado destruye la relación en casa, en tu matrimonio, la relación con tus hijos. Te vas a llenar de codependencia, de adicciones. Va a ser algo grave. El pecado, dice la Biblia, es muerte. El pecado, piensan algunos que el pecado nos hace igual
que a los animales, igual que los animales. ¿Será cierto? Cuando los animales escucharon esto, quedaron indignados. ¿Por qué? Porque no conocemos a ningún animalito, por ejemplo, un chango que le diga a su changuita, ¿no? A su compañera, pues ya me voy, te voy a dejar porque voy a buscar una changuita más joven, una changuita más delgada, ahí voy a abandonar a mis hijos. Eso no lo ven en los animales. El pecado nos hace peor que cualquier cosa. El pecado nos envilece, nos ciega. Por eso muchas personas no lo pueden ver, atados, engañados por las consecuencias del pecado. Pero Dios, que nos ama, nos dice: el miserable salario del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida a través de Jesucristo. La verdadera fe es entender la gravedad del pecado y comprender el poder de la cruz, el poder que hay en la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo sana y salva. La salvación que Jesús ofrece nos da la libertad que necesitamos para expresar a Dios en esta tierra. Nos da sanidad completa y perfecta, es lo que Dios ofrece. Pero necesitamos estar muy, muy cerca del corazón de Él. Dios nos dice hoy, ¿puede acompañar el grupo de alabanza, por favor? Familia, viene un tiempo nuevo para la iglesia, viene un tiempo nuevo para Semilla de Paz. Dios quiere llevarte a otro nivel, a otro reconocimiento, que tú puedas constatar, como lo hizo Moisés, como lo hizo Job, como lo hizo Miriam, como lo hizo María, todos los hombres y mujeres del Señor, puedas constatar que el único Dios verdadero está contigo. Mis ojos te miran, Señor, que estás en este lugar. Viene un tiempo nuevo para tu vida. Hay que dar el primer paso. Jesús, que nos ama, hoy nos dice: todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Vamos a dar ese primer paso. ¿Qué les parece? Vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a comprometernos a buscarle con todo el corazón, a desarrollar una amistad auténtica, para que podamos aprender a escuchar su voz y podamos empezar a orar como Dios quiere. Los brazos de Dios están abiertos de par en par hoy para ti. Dice la Biblia en Hebreos 12, verso 2: por el gozo puesto delante de Jesús, sufrió la cruz. Él decidió morir en esa cruz para estar cerca de ti, para que nunca más te sientas solo, te sientas sola, para que aún a través de las pruebas, dificultades, puedas ver la gloria de tu Dios. Dios te enseñará la salida. Los ojos de Dios están puestos, estoy seguro, están puestos hoy en ti. Ábrele tu corazón. Dios conoce cada una de tus lágrimas. Dios quiere llevarte a otro nivel de reconocimiento, que Dios está siempre contigo. Tus ojos mirarán al Rey. Todo será diferente. Y hoy le decimos con el corazón: Dios mío, perdóname. Perdóname, Padre. Creemos en Jesús y de verdad con el corazón te damos las gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. No hay palabras para agradecerte, Señor.
que derramarás cada gota de tu sangre por mí. Gracias, Jesús. Te recibimos hoy, te reconocemos hoy como nuestro Señor. Vamos a vivir de acuerdo a tu palabra. No te vamos a buscar solo para pedirte cosas, te vamos a buscar para conocerte más, conocer más a Jesús, para que tú nos llenes de tu amor, para que podamos ser un reflejo tuyo en esta tierra. Te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Dios quiere una relación profunda contigo. Vamos a hacer las cosas bien contigo, Señor. Viene un tiempo nuevo para tu vida, para la iglesia. Dios nos llevará a otro nivel. Vamos a cerrar este pacto de amor, de obediencia que hacemos con el Señor. Dios te dice: busca mi reino, establecer mi reino en tu vida. Obedece mi palabra. Yo me ocuparé de todo lo demás. Todo lo demás vendrá por añadidura. Si Jesús promete, Jesús cumple. Puedes descansar en Él. Queremos estar más cerca de ti y ser verdaderamente tus amigos. Vamos a ponernos de pie, los que puedan acompañarnos, y vamos a cerrar este pacto de amor, de obediencia que hacemos delante de Dios con una alabanza, con un canto, y que el Espíritu de Dios siga trabajando, restaurando y dando sanidad a nuestras vidas, nuestros corazones. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cántale, cántale al Rey de Reyes, Señor de señores, que te ama con todo el corazón. Cántale, cántale con todo tu sentimiento, con toda la emoción, sin importar quién está a tu lado. Importa que Dios está en este lugar. Gracias.